definió el carácter de los seres humanos a través de algunas, valga la expresión y redundancia, características que los tipificaban o los agrupaban. Y uno de los caracteres que Hipócrates definió fue el llamado carácter melancólico. Melancolía es una palabra compuesta, griega por supuesto, que proviene de melanos, que es negro en griego, y colé, que es bilis. La bilis negra, el humor negro, el humor depresivo o melancolía fueron considerados desde la antigüedad aspectos que había que tomar en consideración para definir la conducta, los estados de ánimo, la personalidad, las actitudes de quienes lo sufrían o lo padecían. Curiosamente parece ser una de las primeras enfermedades mentales muy bien diagnosticadas, porque siendo característica, o siendo característicos, mejor dicho, los síntomas de esta enfermedad en cada uno de los pacientes que la padecen, era de fácil identificación. Si tomamos en consideración que hay otros padecimientos o síntomas que son muy frecuentes, pero que adquieren signos y síntomas característicos diferentes de una persona a otra, era muy fácil entonces saber quién era melancólico. En cambio, diagnosticar un cáncer en la antigüedad o incluso precisar el origen de un dolor de cabeza era materialmente imposible. Recordarán muchos que se interesan en el arte o en la historia como en casi todas las culturas, por no decir en todas, existen cráneos que tienen perforaciones llamadas trepanaciones, hechas deliberadamente por otros seres humanos, y que se saben que era un intento, entre comillas, médico, de aliviar la presión intracraneal que causaba, según la medicina de la antigüedad, los dolores de cabeza. Era entonces tan difícil precisar por qué a un individuo lo sometía en unos minutos y bien horas de incapacidad o de invalidez un dolor de cabeza, que llegaron a considerar que era una enfermedad sagrada, en el caso de las migrañas, y la práctica de la trepanación se volvió una costumbre, con la lógica evidente del pensamiento primitivo de que si uno, el día de hoy, dice es que me está estallando la cabeza, habría que abrir un orificio para que esa presión intracraneal saliera por ahí. Saliera, claro. Esto es, se prestaba a un síntoma como la cefalea, que es el nombre médico del dolor de cabeza, a muchas suposiciones, a muchos pensamientos, a formas de abordaje, pero que eran o podían ser diferentes de un individuo a otro. En cambio, con la melancolía no hubo nunca ese problema. Era sumamente fácil saber quién era un individuo con un carácter melancólico y quién no. Bueno, hay que aclararle al público, Ernesto, que la música de este día va a ser una música completamente distinta a la que han escuchado en otros programas, y empezamos precisamente con el coro de los esclavos de la ópera Nabucco de Giuseppe Verdi. Ahí estaba el coro muy popular, muy conocida esta selección, pero estaremos con una musicalización distinta a lo que tradicionalmente escuchamos, y este será un programa distinto porque será nada más con las preguntas del público. Pero nos estabas explicando qué es la depresión para de ahí ya partir a las preguntas. Bueno, la melancolía, que era fácil. A ver, ¿es lo mismo que depresión, melancolía en este sentido? Es a lo que en un principio se llamó melancolía, porque también desde la antigüedad los médicos clásicos, empezando por Hipócrates, y yo no dudo que decenas o cientos de años antes ya hubieran advertido, melancolía no era igual que tristeza. Ajá.
había diferencias cualitativas y cuantitativas, había diferencias de grado. Todos sabemos que a lo largo del día el ser humano puede oscilar en sus estados de ánimo y puede estar unas horas eufórico o simplemente tranquilo y por una razón o por otra sentirse triste o abatido. En un cambio de humor o de estado de ánimo que puede ser considerado como cíclico, como completamente normal. Es imposible que alguien permanezca siempre en el mismo estado de ánimo, aunque dicen quienes practican algunas disciplinas como el yoga o el budismo zen, que llegan a obtener un estado de ánimo perfecto, por llamarlo de alguna manera. Pero los simples seres humanos como usted y como yo oscilamos durante las 24 horas del día. Entonces, los médicos, los pensadores, los filósofos, los escritores, que son los puntos de referencia que tenemos para saber qué pensaban los hombres de la antigüedad acerca de las enfermedades mentales, bueno, podían distinguir perfectamente entre tristeza y melancolía. Esto es. Pues a principios del siglo XXI todavía hay millones de seres que no distinguen entre tristeza y depresión. Hubo una época, el siglo XIX, que hemos hecho referencia en múltiples ocasiones, porque el siglo XIX es el punto de partida de muchas de las cosas que vivimos en el siglo XX. Y una de ellas fue en los conceptos de los sentimientos y el inicio del pensamiento de la filosofía de la mente, que después se llama psicología, y los albores de las ciencias de la conducta, incluida la psiquiatría. Por eso hago referencia a este siglo. Fue el principio de la revolución industrial, fue el principio de la sociología en un sentido. Cambian las bases teóricas del concepto económico y se inician transformaciones mundiales que conforman a la humanidad de una manera ligeramente distinta como se le imaginaban todavía los hombres del 18. Hay comunicación, aunque no en la forma extraordinaria que lo hubo en el siglo XX, pero aparece como una muestra popular del diagnóstico del pensamiento acerca de la melancolía, la novela romántica. Y la novela romántica usa como personajes o como protagónicos a personajes de la realidad que viven con melancolía. Parece ser en el siglo XIX que ser melancólico y ser poeta son sinónimos, que ser melancólico y ser compositor de música, que ahora llamamos clásica, también podría ser un equivalente a ser melancólico. Y muchas fases de la literatura en la forma de novela y en el teatro hablan de estados de ánimo que hoy sabemos que dan depresión. Por eso el público, el gran público, las masas populares, como llamarían ustedes en algún momento, empiezan a cobrar contacto con esos conceptos que nos hablan como entre los seres humanos hay variantes de los estados de ánimo que pueden llevar incluso a la muerte o a la enfermedad. Se dejó morir, o languideció de amor, o languideció de nostalgia, sí. o de dolor, y entonces murió o se mató. Digo, en nuestro medio, cuando tratamos de aprender poesía o lo relacionado con la poesía mexicana, bueno, pues teníamos que saber que Manuel Acuña se suicidó en un rasgo de melancolía, como le llamaron entonces, por el desamor de Rosario. Y era, imagínense los estudiantes de medicina, si se suicida en lo que era la sede entonces de la escuela de medicina, pues era obligado saber que había individuos melancólicos que eran poetas y se mataban, se suicidaban. En 1918, un escritor francés, aunque tiene un nombre que no es francés, Émile Durkheim,
escribe y publica un enorme ensayo que se llama El suicidio, y por primera vez las ciencias del comportamiento y la medicina se percatan cómo un estado de ánimo puede conducir a la muerte. Antes, repito, solamente entre los poetas y otros grandes románticos y melancólicos se podía ver este fenómeno. Pero Durkheim señala y especifica los orígenes probables individuales y sociales del suicidio. A partir de esos estudios de Durkheim, que era sociólogo, no era ni psiquiatra, ni era médico, ni era sociólogo, la medicina empieza a interesarse por descubrir cómo los efectos de un cambio de estado de ánimo que se hacía crónico y que lo empezaron también, valga la redundancia, a reconocer a todo el organismo, podía llegar a causar la muerte. En una época en que las enfermedades mortales eran los trastornos cardíacos, los tumores, la tuberculosis, enfermedades infectocontagiosas que todavía no se prevenían ni controlaban. Recordemos que no había antibióticos en esa época, y cómo un simple trastorno del estado de ánimo podía causarle la muerte a algunos sujetos, en su complicación más severa, que es el suicidio. Esto despierta el interés y bueno, empiezan a estudiar a veces la vida de los grandes melancólicos, empiezan a tratar de sacar de la historia aquellos recuentos, aquellos estudios, aquella historiografía referente a los hombres que murieron o que se dejaron morir, o que incluso por estar deprimidos se convirtieron, fíjense nada más, a veces en grandes perversos. Y la depresión aparece con toda su magnitud cuando a finales de los 40 y de los 50 se descubre que los enfermos tuberculosos tratados con isoniazida se ponían eufóricos, y que los enfermos de hipertensión arterial tratados con derivados de la ragwolfia se deprimían. Y ojo, aquí los médicos dijeron, bueno, ¿por qué? Del tratamiento de los tuberculosos, y cómo lo vinculas con el tema que estás apenas introduciendo, ¿no? El de la depresión. Bueno, los médicos psiquiatras de los 40 y de los 50 ya hablaban de depresión en términos poco claros, e incluso durante mucho tiempo la depresión mayor se siguió llamando melancolía. ¿Qué año estamos hablando? ¿Me repites, por favor? En los años 40, okay. Que es... O sea que es una enfermedad relativamente joven. No, la enfermedad es tan antigua como la humanidad. La identificación correcta de la enfermedad en cuanto a la organización, la sistematización de su sintomatología y su descripción, y en cuanto a la búsqueda del origen de la enfermedad. Entonces, los enfermos tuberculosos, que constituyeron uno de los principales problemas de la salud pública en el mundo durante siglos, pero sobre todo en el siglo XIX y principios del XX, tanto en países de Occidente como de Oriente, un problema tan difundido como quizá después se consideró el paludismo, para poner un ejemplo. La tuberculosis encontró en el uso de los antibióticos y de los bacteriostáticos un recurso maravilloso para su tratamiento y para su curación. Sí, cuando se descubren las penicilinas y después la streptomicina, que parte también de la acción antibiótica de un hongo, y se intenta tratar a los tuberculosos, los médicos se encuentran con la maravilla de que la streptomicina podría y puede matar o acabar con la virulencia del bacilo de Koch, que es el bacilo de la tuberculosis. Pero
Había otras formas de tuberculosis que eran resistentes al uso de streptomicina nada más, o bien las dosis muy altas de streptomicina en algunos pacientes podían causar un daño muy importante al nervio acústico, y entonces buscaban un medicamento que fuera intermedio entre la acción agresiva pero complicada de la streptomicina y el uso de algún medicamento bacteriostático que no complicara tan severamente al organismo como efecto secundario, y se encontró uno que se llamó isoniazida del ácido isonicotínico. Uh-huh. Este medicamento, de un gran poder bacteriostático sobre el bacilo de Koch, significó un cambio extraordinario en la visión terapéutica de la tuberculosis, que se llamó muchos años o mucho tiempo un flagelo de la humanidad. Entonces, a los pacientes que estaban siendo tratados con antituberculosos se les advertía primero una mejoría, pero después en algunos de ellos se advertía que se ponían eufóricos, demasiado contentos para estar para que fuera un estado de ánimo congruente con su enfermedad y la hospitalización, porque esto se observó dentro de los hospitales para tuberculosis. Y las investigaciones concluyeron que era el efecto secundario de la isoniazida el que los euforizaba y los llegaba a poner realmente en un estado maníaco, que es el estado opuesto a la depresión. Ya hablaremos después de lo que es el trastorno bipolar, el trastorno maníaco depresivo. Y entonces, bueno, esa fue la sorpresa. ¿Cómo es posible que un medicamento que se usa como bacteriostático lleve a una persona a tener episodios de manía? Pues hay que estudiar el efecto de la isoniazida, de dónde proviene, cómo proviene, qué efectos tiene, contra qué actúa. Y entonces se encuentra que la isoniazida altera el metabolismo, sobre todo que se origina con la piridoxina o piridoxal, que es la vitamina B6, que es un precursor de la acetilcolinesterasa. ¿Eso qué? Que es una enzima. Es que ahora sí ya te me pusiste muy medio. Es una enzima que acaba con el exceso de acetilcolina, que es un neurotransmisor. Eso. Entonces ya se sabía, ya se empezaba a conocer de los neurotransmisores. Aquí hemos hablado mucho de la serotonina, de la adrenalina. Bueno, la acetilcolina es un neurotransmisor muy importante. Pues sucede que si nosotros no tenemos la cantidad de piridoxina en el organismo que necesitamos, entonces no tenemos acetilcolinesterasa y entonces tenemos un exceso de acetilcolina y andamos maníacos, andamos ¿Y cuando estás deprimido? Y eso, en la depresión no tenemos serotonina, pero los médicos, los investigadores decidieron que esa alteración en los precursores de la acetilcolinesterasa podría corregirse administrando vitamina D6 a estos pacientes que se alteraban por la isoniazida como antituberculoso. Y se hizo el milagro, efectivamente. Los pacientes tuberculosos que estaban maníacos eufóricos les daban uno vitamina B6 y santo remedio. Eso era todo lo que se tenía que hacer. Esto llevó o trajo como consigo el estudio de la bioquímica de la depresión. Chihuahua, si tiene que ver con un precursor de un neurotransmisor o sus efectos, pues esto tiene que ser algo bioquímico, algo que está decidido por un cambio en el metabolismo o en la química cerebral. Al mismo tiempo, era obvio para todos los cardiólogos y para muchos internistas y médicos generales que si su paciente tenía hipertensión arterial y le administraban derivados de la ragwolfia, que es una planta de la India, y que se llamaban genéricamente reserpina, entonces el paciente bajaba sus cifras de tensión arterial, pero se deprimía tanto o más que lo que le bajaban la presión arterial. Entonces hicieron exactamente lo mismo. Vamos a averiguar por qué la reserpina actúa deprimiendo a los pacientes hipertensos, además de bajarle la hipertensión arterial. Bueno, doctor, vamos a tener que hacer una
acertada comunicación entre todos estos elementos que nos va llevando de la mano de la historia del desarrollo de la curación de esta primero enfermedad. Que nada de la detección de la historia de la investigación, de la búsqueda de la depresión y sus orígenes. Y las dudas del público, que son nuestra prioridad en esto. Entonces vamos a combinar, dejamos aquí esta parte de la historia, apúntate donde nos quedamos, vamos a corte musical, regresamos, respondemos algunas preguntas del público y retomamos con muchísimo gusto la propuesta que nos haces en el aspecto histórico. Volvemos. A ver, Ernesto, te había dicho que queríamos entrar con las llamadas del público porque esa era un poco la razón de ser de nuestro espacio. Retomaremos esta parte histórica, que es muy, muy importante, pero yo quisiera, por favor, que empezaras a responderle al público porque está inquieto y les prometimos que en esta transmisión se escucharía la respuesta a sus inquietudes en torno a la depresión. Yolanda, 18 años. Mi esposo sufre de depresión y hemos tenido muchos problemas, hasta hemos llegado a los golpes. Tenemos una hija de 1 año, yo lo he tratado de dejar, pero él me dice que no es justo para la niña. Yo los he escuchado y sé que no es necesario vivir juntos. También soy una madre golpeadora y quiero ayuda. El punto de partida para esta mujer es la depresión. Mi esposo sufre de depresión y hemos tenido muchos problemas. ¿Puede afectar la depresión la vida de pareja? Por supuesto que sí, pero en este caso específico no lo podría asegurar, puesto que la señora hace un diagnóstico, no sé extraído de dónde, porque resulta a veces muy cómodo calificar a un ser humano con trastornos del comportamiento o del carácter y decir que es un neurótico o es un deprimido. Y la realidad es que la depresión es una enfermedad, es un síndrome que tiene cuando menos 9 síntomas específicos inconfundibles que hay que tratar de detectar y precisar si el individuo tiene cuando menos 6 de esos síntomas para poder afirmar que se trata de una depresión. ¿Cuáles serían esos síntomas, doctor? La pérdida o aumento del apetito, para decirlos muy concretamente. ¿Sí? El insomnio o la hipersomnia, que es el dormir de más. La falta de energía o fatiga no explicable por razones de ejercicio físico o agotamiento laboral. La baja autoestima, las dificultades para concentrarse o para tomar decisiones que pueden acompañarse de pensamiento lentificado, los sentimientos de desesperanza que van también acompañados de autorreproches y sentimientos de culpa, y la pérdida de interés por las cosas que antes se disfrutaban, y desde luego la rumiación o pensamiento alrededor de la muerte. No necesariamente que las personas piensen me voy a suicidar, son pensamientos relacionados con la muerte, como por ejemplo me va a dar cáncer o tengo cáncer, o seguramente me va a dar un infarto, o estoy teniendo un infarto, o el dolor de cabeza que tengo es seguramente un tumor en el cerebro. Son pensamientos de esta naturaleza. Y aprovechando el síntoma, dolor de cabeza, pues hay que decirle también al público que la depresión aparece enmascarada muchas veces por síntomas físicos que vamos a aprender o vamos a tratar de aprender a detectar el día de hoy. Desde Guadalajara, soy una persona depresiva. Viví un matrimonio muy degradante y desgastante. Mi esposo nunca me apoyó y yo busqué a otro hombre, pero no, la vida no me llena y me quise suicidar. Ya no quiero trabajar y no me quiero levantar de la cama. Ahorita salgo con otro hombre extraordinario, pero mi marido me busca de nuevo. No sé qué hacer. Otro problema de pareja y con una supuesta depresión. Pero no solamente es la depresión lo que trae consigo problemas de pareja, hay que aclararlo. Hay muchas parejas que tienen problemas sin que ambos miembros de la pareja tengan depresión, y hay muchas parejas cuyos miembros pueden tener depresión o alguno de ellos tener depresión que no tienen problemas. Ahora, en estos casos, hay que ser muy claro, aparece la depresión como un precipitante o coadyuvante de la aparición de trastornos o disfunciones de pareja. Ahora, aquí lo que es muy importante destacar en el síntoma que mencionamos hace un momento como baja autoestima, es muy importante mencionar
que muchísimas mujeres o muchos varones que padecen depresión, en el otro síntoma, autorreproches, sentimientos de culpa, está unida la baja autoestima y la falta de energía como condicionados de un estado de ánimo generalizado que se irradia o se proyecta con la pareja y que hace que el otro o la otra se sientan mal, que causa en el otro una sensación de impotencia o incapacidad para resolver el estado de ánimo del enfermo. Y que llevado o unido al desconocimiento de la enfermedad hace que se empiece a disfuncionar porque no se comprende qué le pasa al otro. Vamos a poner un ejemplo. Yo puedo convivir con una mujer que se deprime y decir, carambas, pues ¿qué le pasa si tiene todo? Trato de ser cariñoso, trato de ser respetuoso, llego de mi trabajo a la casa, etcétera, y siempre me la encuentro quejándose o sintiéndose mal. Pues no sé qué tiene. Y al paso de los meses digo, pues ya no la aguanto, no sé qué hacer, le pregunto qué tiene y me dice que no sabe, pero toda la vida me dice que se siente mal, para poner un pequeño ejemplo. Este tipo de síntomas desconocidos para el cónyuge o para quienes lo sufren, obviamente van a causar disturbios, a perturbar la relación, porque no se comprende qué sucede. Se desconoce, se ignora lo que es una enfermedad como esta y entonces se interpreta de mil maneras. ¿Qué tendrá? Ya no me quiere, ya se cansó, está aburrida, es una histérica, o le pueden llegar a poner incluso, como le decían a un conocido, la grura, porque se la pasaba quejándose de todo. Y ahí empezar un problema de disfunción que no se va a suplir con el cariño de otra pareja. Bueno, pues yo sí quiero hacer hincapié una vez más en que esta producción musical, la parte musical, es responsabilidad de nuestro compañero Enrique González, que ya ves que te digo, la música que le pidas, ahí está en su casa. Y de edición, y mira y de que, producción, y de edición. Y de... Bueno, el milagro de que salga esta grabación es de Enrique González. Doctor, tú estabas hablando hace rato de autoestima, y aquí hay dos llamadas. Pero permíteme, es que sí. No había yo concluido. Perdón. Sí, cierto, faltaba la segunda parte, sí. Bueno, no el error. Perdón. Sino simplemente el desconocimiento de lo que es la naturaleza de la depresión, sus síntomas y su tratamiento, pues ha hecho que esta joven mujer tenga idea, crea, desde luego falsamente, que recurrir a algunas de las formas de amor, entre comillas, van a sustituir la salud emocional o la salud mental. Si tengo una pareja me voy a sentir bien. Ya no me siento bien con esta pareja, pues voy a buscar otra para sentirme bien. Es atribuirle poderes curativos a una relación de pareja o a un sujeto es verdaderamente un absurdo. La relación, cualquiera que ésta sea, si se ve empantanada o contagiada o contaminada por la depresión, va a fracasar sistemáticamente. Pero como tratamiento, como curativo o como paliativo no sirve absolutamente para nada. Ahí es la enseñanza que podemos obtener de esta pregunta. La señora se puede volver todo lo promiscua que sea y llegar a superar a Catalina la Grande de Rusia en número de amantes, que creo que fueron 86, y no se va a sentir bien con eso. Se va a sentir tratando su depresión con un médico psiquiatra. Dice en torno a la autoestima, Flor Armida, ¿me puede dar una consulta? Te pedía, por favor, tengo muy baja mi autoestima y tengo depresión. Y había otra de Amalia Caballero que decía, ¿le puede dar una consulta a mi hijo de 26 años, ya que tiene problemas de depresión y de autoestima, además de tener problemas para relacionarse con la gente? Ha pensado en matarse. Y tú en uno de los síntomas hablabas de sensaciones de baja estima. Sí, ¿podríamos hablar de esta parte, de este vínculo, por favor? Y si se quita con una consulta, doctor. Por supuesto que no, pero la autoestima, primero que nada, es la capacidad que tenemos los seres humanos de apreciarnos justificadamente, racionalmente, acerca de nuestros defectos y nuestras virtudes, logrando en un equilibrio saludable saber quiénes somos, qué tenemos capacidad para hacer o llevar a cabo y qué no. La autoestima es un proceso que no depende del interior del individuo nada más, sino que se va formando en la niñez a través también de estímulos externos.
El principal estímulo externo que tenemos para conformar la autoestima en la niñez es un espejo donde nos podemos mirar, y la imagen que vemos reflejada en ese espejo es lo que vamos creyendo y pensando de nosotros mismos. Pero sucede, y aquí es lo peligroso, que muchos niños no tienen ese espejo físico, ese espejo real, sino que en el espejo en el que se miran es el espejo de sus padres. Y la imagen que da el papá o la mamá de ese niño en cuanto a conducta, habilidades, capacidades, defectos, virtudes, es lo que el niño va a aprender, y con eso va a conformar equivocadamente su autoestima muchas veces. Por ejemplo, si el papá espejo se refiere a su hijo constantemente diciéndole: eres un bruto, eres un inútil, no sirves para nada, eres un maricón, mira nada más, qué poco carácter tienes, no te sabes imponer en la vida, eres un cobarde. Eso es lo que el niño va a introyectar, es lo que el niño va a meter en su sentimiento y en su pensamiento, y va a crecer con una autoestima donde el ser cobarde, el ser miedoso, el no servir para nada, van a conformar esa realidad ficticia, por llamarla de alguna manera entrecomillada, que se ha formado al verse en un espejo de un padre así. El ejemplo opuesto, un padre o una madre que le dicen al niño o a la niña: ay, mijito, es que eres precioso, mira, no hay nadie como tú eres lo mejor que me pasó en la vida, y nadie te va a entender, y te tienes que cuidar, mijito, porque hay muchas lagartonas en la calle, y se van a querer aprovechar de ti, y no les hagas caso porque no valen nada, y menos si se andan de ofrecer. Y entonces ese niño va a crecer con una estima por encima de la realidad, se va a sobreestimar. El otro se va a subestimar, este otro se va a sobreestimar, pero la deformación del espejo en el que se miran, pues va a ser igual a cuando uno se mira en la casa de los espejos ahí en Chapultepec. La realidad es que estamos deformados, nos vemos como enanitos o como gigantes. Entonces, si tenemos la suerte de contar con una pareja de padres o con uno de los padres suficientemente sano para no exagerar ninguna de las virtudes y ninguno de los defectos, pues quizá ese espejo nos va a reflejar lo que realmente seamos. Y posteriormente a la niñez, en la pubertad, cuando el niño empieza a tratar de ser un individuo singular, que no se parece a ningún otro, y adquirir carácter y personalidad independientes a los demás, bueno, ahí vienen también altibajos donde la autoestima puede exagerarse si es uno autoindulgente, o minimizarse si uno es exigente con uno mismo. Continuar, porque evidentemente hay muchos seres humanos con baja autoestima que no tienen depresión. Eso te iba a... Entonces, se considera que es un signo de depresión o un síntoma de depresión siempre y cuando vaya unido a los otros que enunciamos hace un momento. 5 de 9. Si solamente hay baja autoestima, o hay 2 o 3 manifestaciones, inseguridad o miedo, bueno, no podemos hablar de una depresión, y menos de una depresión mayor clínicamente. Pero si los 9 síntomas que intentamos enunciar para ustedes contienen dentro de esa organización sintomática, de ese síndrome, como se llama en medicina, el síntoma baja autoestima, pues entonces sí estamos hablando de una depresión. Parece ser que en el caso de la primera radioescucha no podemos afirmar que se trate de una depresión, y en el segundo caso pudiera ser que sí, porque hay otro elemento importantísimo que es el síntoma más grave de la depresión, que es el pensamiento suicida. Ahí se liga con otros puntos que iremos retomando. Pero desde también. Luego, como tú lo decías al principio, pues con una consulta no se resuelve. A veces se tiene que recuperar, rescatar aquello que de saludable tenga un enfermo con depresión o sin ella, para que empiece a reestructurar de nueva cuenta su individualidad. Aunque entiendo que una mamá que presiente o detecta la depresión en el hijo, que no quiera ir a un tratamiento, también se sienta un poco presionada, ¿no? Por supuesto. Una mamá angustiada. Sí,
lo único que queremos es precisar conceptos. Claro. La señora piensa que lo voy a llevar a consulta y ya se va a corregir. No, señora, lo va a llevar a consulta. Probablemente vayan a intentar un diagnóstico que se llama impresión diagnóstica, es un diagnóstico de entrada, y después tendrá que ser sujeto a varias entrevistas, quizá algún examen o dos paraclínicos, y entonces diagnosticar depresión e iniciar el tratamiento. Y después de un tiempo razonable podemos obtener, si el paciente colabora y trabaja consigo mismo, una buena recuperación. Aquí viene otra pregunta, doctor. Silvia Pisa. ¿Cómo se puede superar la depresión cuando se pierde a un hijo pequeño de 2 años? Ahí no es estrictamente la depresión a secas y como diagnóstico, sino que es un duelo. Y es un duelo complicado. Y el duelo está complicado por una depresión mayor quizá. Todo duelo, toda pérdida, conlleva un proceso del cual hemos hablado ya en varias ocasiones en el programa, desde que conlleva el cambio de estado de ánimo y de pensamiento y afectos que tiene un sujeto al enterarse de la pérdida. Lo primero, pues, es la negación. No puede estar pasando esto, no me puede estar pasando a mí. O de estupefacción, es un choque tan intenso que no hay manera de equilibrar el pensamiento, el sentimiento y la razón. Se queda uno en muchas ocasiones, lo hemos dicho en términos coloquiales, pasmado. No hay manera de comprender qué está sucediendo. Esto puede durar horas, puede durar días, puede durar minutos, para ser seguido de un sentimiento de enojo. ¿Por qué? ¿Por qué tiene que pasar esto y por qué? Y puede ser de cualquier pérdida, la pérdida del trabajo, la pérdida de la salud, cuando le dicen a usted que tiene un cáncer, o cuando le dicen a usted que está despedido, o cuando le dicen a usted que se quieren divorciar. En fin, hay muchas maneras de perder, de perder un estatus o una situación y tener un duelo. Imagínense que es cuando dicen tu hijo se murió. Sin embargo, en esto sí es muy importante, en esta fase de resentimiento contra la vida, el inicio de pensamientos más o menos organizados y que tienen ya que ver con la razón y la situación que se vive. En el caso del hijo muerto, aquí es donde se empieza a pensar. Y se empieza ya no a especular. El resentimiento tendrá un origen. Se murió mi hijo porque lo descuidé, que puede ser lo primero que piense un padre o una madre así. Empieza también el resentimiento contra sí mismo, que se llamamos autocomiseración, cuando decimos es que hubiera hecho esto, hubiera hecho aquello, ¿por qué no estuve más tiempo? ¿Por qué no sucedió en el momento? ¿Por qué lo llevé con estos médicos? ¿Por qué no fui a otro hospital? Etcétera. Y en ese hubiera, el individuo reconoce en la muerte de un hijo algunas premisas que pueden ser muy importantes. No es lo mismo que se muera un recién nacido, al que no conocemos, aunque hubiésemos generado expectativas, a que se muera un niño de 2 o 3 años o de 2 a 5 años de edad, que ya había generado algunas expectativas en los padres, a que se muera un adolescente o un hijo joven adulto. ¿Por qué? Porque ahí lo inesperado trunca todas las expectativas y el proyecto de vida. Con el niño chiquito no. Independientemente que en el duelo por la muerte de un niño pequeño existe paliativos que tienen que ver con la creencia religiosa o la fe o el pensamiento mágico, porque incluso esto lo aprovechan los que deciden cómo hacer las religiones y cómo crear los mitos que acompañan a cada filosofía religiosa. Y en nuestra cultura el niño que se muere es un angelito, se va a ir al cielo, entonces va a estar mejor, piensan los padres. Pobrecito, es que tenía una válvula en el corazón muy mal, o nació con hidrocefalia, o tenía un meningocele, etcétera. Pobrecito, qué bueno que se murió, porque es un angelito y ahora va a estar cerca de Dios, en fin. Hay una serie de paliativos, pero cuando es un adolescente o es un adulto joven, ya no hay esa posibilidad. Todo esto desaparece cuando se trata de un adulto mayor con una enfermedad crónica o una enfermedad terminal, donde la muerte, en esta fase del duelo, es vista racionalmente como un descanso.
Bueno, este tema de la depresión no está peleada con la calidad musical, ni tampoco con las emociones provocadas por la música. Sí, primero con me estoy muriendo ya. Ponga la quinta de Beethoven. La marcha de Zacatecas, ahora sí te acepto, doctor. Bueno, no es cierto. Las bicicletas, eso, mero. Con la orquesta típica de la Ciudad de México, que es un clásico, ¿no? Entonces ya. Oye, aquí hay una pregunta que nos hicieron llegar y que yo te preguntaba tras bambalinas. Oye, Ernesto, ¿esto es posible? Dice, soy una persona depresiva, estoy en tratamiento psiquiátrico desde hace 3 meses. Ahora me siento bien. Pues qué afortunada, ¿verdad? Oh, yeah. Pero en 3 meses se siente bien. Ahora me siento bien, pero no estoy acostumbrada. O sea, me siento mal de estar bien. Y yo te preguntaba, doctor, ¿pero cómo se van a sentir mal de estar bien? Pero los deprimidos, sí. Los deprimidos. Sí, eso. Sobre todo en los primeros episodios depresivos que son corregidos con tratamiento. Y sí, puede ser que a los 3 meses se esté sintiendo bien porque los medicamentos empiezan a hacer actuales empiezan a hacer efecto realmente alrededor de las 3 semanas. Entonces, ya a las 12 semanas... Sí, por eso decíamos, ya a los 3 meses, qué padre, o sea, ya estás caminando, pues. Ahora bien, eso no quiere decir, y lo vamos a decir entre paréntesis, pero se lo advierto, que a una persona que esté a los 3 meses bien, le suplico no suspender el tratamiento porque es mucho más largo. Pero bueno, por supuesto que esto sucede. Imagínese una persona deprimida, genética, con un trastorno bioquímico, que toda su vida se ha sentido mal, o dicho de otra forma, que durante toda su vida no se ha sentido bien. Bien, exactamente. Para que no se oiga tan radical. Y que, por alguna razón, la que usted quiera y mande, le sugieren, le dicen, mira, lo leí o lo escuché en una parte, tienes que ir con un médico, lo que tienes parece ser una depresión, y la persona de buena voluntad acude, se le hace un buen diagnóstico, se le necesita un tratamiento, y se empieza a sentir bien. Es un desconcierto brutal para el paciente. Quien ha vivido sin sentirse bien, no sabe cómo experimentar, introyectar y disfrutar un sentimiento de bienestar. Ajá. Entonces se siente mal. ¿Qué me pasa? ¿Por qué me siento así? ¿Por qué no estoy pensando? Es una sensación nueva, es una emoción distinta. Se me hace que ya me lavaron el cerebro, me han dicho pacientes a mí. Oiga, doctor, fíjese que paso mucho rato y a veces ni pienso en nada y me doy cuenta que me siento bien y me asusto mucho. ¿Qué va a pasar? ¿Qué sigue de esto? Pues hasta sin depresión, cuando lo hemos hablado, ¿no? Así Aunque es. no seas una persona deprimida. Cualquier persona que haya vivido sintiéndose mal o en una situación difícil se va a sentir incapaz de vivir las primeras fases del bienestar o el contentamiento. Alguna vez poníamos el ejemplo de Tarzán que vive en la adversidad en la selva, imagínenselo, a los 25 o 26 años desde que se cayó el avión y su mamá Lady Grace Stoke lo dio a luz, o ya venía chiquito en el avión, no sé cómo estuvo la onda esta, pero creció entre tepocatas, entre víboras prietas, entre alimañas. Llegó en barco, doctor, no llegó en avión. Llegó en barco, pues según la novela se cayó el avión. Era barco, ¿no? Naufragó el barco. Naufragó el barco, ¿no? Sí. Pero no importa, de cualquier manera, o llegó en satélite. Entonces, después de vivir con tepocatas, víboras prietas, simios, leones, elefantes, rinocerontes. Pristas, de todo tipo de alimañas, de repente llegan sus cuates por él y se lo llevan a Londres y le dicen, no, pues aquí está la neta de Neto y aquí está muy bien y mira qué padre porque tú eres Lord. Y se me hace que le vas a hacer la competencia al cara de caballo del príncipe Charles y mira, vente para acá y aquí vas a tener una... pero llegó sin calcetines, llegó con su tanguita, su pelo largo. Sí. Y de repente aire acondicionado. Se colgaba de la lámpara para dormir. Y champán y whisky. Entonces, Tarzán se debe haber sentido de la patada de estar en el bienestar que le proporciona la civilización, entre comillas. Entonces, acomodarse a ese sentimiento de bienestar
no hay alimañas, ni tepocatas, ni priistas, debe ser muy difícil. La gran diferencia es que un cambio de hábitat no es lo mismo que salir de una enfermedad. Sí, pero estoy poniendo ese ejemplo nada más para que se entienda por qué sí se puede sentir mal. Claro. Hay otra cosa además, el enfermo con depresión es el único enfermo que se siente culpable y mal de estar mal. La culpa de sentirnos bien. Bueno, aquí hay que aclarar nada más este punto porque al final terminó diciendo que es el único enfermo que se siente mal de estar mal. De estar bien o de estar mal. De estar mal, Ajá. primero. Porque bueno, me podrían decir, carambas, pero si tiene uno cáncer también se siente mal, o si tiene uno diabetes, o tuberculosis, o amibas, también se siente uno mal. Sí, efectivamente se siente uno mal, pero no con sentimientos de culpa por sentirse mal, no con sentimientos de culpa por estar enfermo. En cambio, el enfermo deprimido sí, es que tengo que echarle ganas, tengo que tener voluntad, como me dicen, porque no es posible que yo me siga sintiendo así. Es algo que está mal, lo tengo que resolver. Es como, vuelvo al caso del cáncer o de la tuberculosis, es como si un enfermo con cáncer se estuviese cuestionando su responsabilidad o culpa por tener cáncer. Claro, claro. Sucede exactamente lo contrario. ¿Qué hice yo? ¿Qué le debo a la vida? ¿O por qué Dios me castiga con un cáncer, por ejemplo? En cambio, el enfermo con depresión se siente mal de estar mal y luego, desafortunadamente, tiene una gran culpa por sentirse mal, que en el momento de la recuperación vuelve a determinar ese fenómeno. Se empieza a sentir mal de sentirse bien. Se empieza a sentir mal de recuperarse. Porque como a Tarzán, el mundo del bienestar, el mundo del placer, el mundo del hedonismo le resulta totalmente desconocido e inmerecido. ¿Cómo es posible que yo, habiendo estado tantos años mal, hoy no disfrute de mi bienestar? Pero es que ¿cómo lo voy a disfrutar cuando hay tanta gente que se siente mal como yo? Además, le sucede otro fenómeno muy curioso. Piensa que se está volviendo loco cuando se siente bien. Imaginémonos un ser humano que ha tenido durante años un pensamiento, si generalizamos, ensombrecido por el sentimiento depresivo, sí, lo que llamarían ustedes pensamientos negativos, y que repentinamente, y porque sucede de un día para otro, se empieza a sentir bien, no saben qué hacer con el bienestar. Entonces, es como vivir en otro mundo, es la locura. A mí me llaman y me dicen, doctor, es que ¿por qué me siento así? ¿Qué le pasa? Es que fíjese que parece que no pienso, no me pasan pensamientos por la cabeza, duermo bien, ¿qué me está pasando? Este fenómeno del malestar y la culpa no aparecen en ninguna otra forma conocida de enfermedad. Primera. Además de su conocimiento musical, a Enrique hay que agradecerle su sentido del humor. Así es. Ya quisiera mi tocayo tener este sentido del humor para algunas cosas. Bueno. A ver, otra llamada. Dice doña Mónica: padezco de depresión y le estoy haciendo mucho daño a mi hija de 6 años. Ayúdeme, por favor. Mire, con todo respeto, y esto es algo que hemos afirmado y dejado por sentado en muchos programas, si usted tiene una depresión, lo que necesita es que la curen, no que la ayuden. No que la aconsejen. Cuando un enfermo con depresión pide ayuda es que no sabe que está enfermo. Piensa que simplemente es un estado de ánimo que puede ser pasajero o no. Si usted tuviera cáncer, diría, doctor, fíjese que tengo un cáncer de mama y necesito que me curen o que me den algo que me pueda servir para... O si tuviera gripa, o si tuviera diarrea. Oye, doctor, fíjese que tengo mucha diarrea, quiero que me ayude. Pues señora, yo no le puedo poner un tapón, te tiene que curar la diarrea con esto y esto y esto. Aquí no se habla de ayuda. En la depresión el médico debe intentar curar.
¿Por qué? Porque se conocen los efectos curativos de los antidepresivos, se conoce cómo actúan, se conocen los efectos secundarios, pero sobre todo se reconocen los episodios depresivos perfectamente bien, incluso como para, si no los pudiésemos prevenir, que sí creo yo que se pueda, atacarlos desde el primer día que se manifiestan, porque el enfermo reconoce perfectamente bien los síntomas. Exactamente. Entonces, yo no la puedo ayudar, señora, le puedo sugerir que vaya a ver un médico psiquiatra que la cure de este episodio depresivo, y lo que sí puedo estar convencido es que, como efecto secundario de esta curación, su hija y usted van a tener una relación más sana. Doctor, hay una parte que me interesa mucho insistir en este día en el que les respondes a las principales preguntas del público en materia de depresión, porque si algo hemos aprendido en este espacio es a que los jóvenes y los niños también pueden tener depresión. Te voy a plantear algunas preguntas del público, a ver qué tienes que decir sobre este tema, que es otro de los aspectos que abordaremos en esta conversación. Laura López, ¿cómo podría ayudar a una jovencita de 15 años que se ha fugado 5 veces de su casa y cada vez se vuelve peor? Se droga, toma alcohol, incluso se ha prostituido. ¿Se asocia esto con algún tipo de depresión? Pues sí, pudiera ser, pero yo me inclinaría más a un trastorno de conducta. En el trastorno de conducta hay estas manifestaciones, mientras es un trastorno perturbador. Pero aquí parece que está evolucionando ya a un trastorno antisocial de la personalidad, o por personalidad antisocial. Y las manifestaciones del abuso de drogas o de alcohol ya son un dato que pudiera confirmar esta impresión, pero, aquí viene el pero de la depresión. En todo jovencito que esté evadiéndose de la realidad con drogas o con alcohol, el médico psiquiatra tiene la responsabilidad, tiene la obligación de descartar. Si se trata de un trastorno antisocial, si se trata de una personalidad alcohólica, un trastorno de la personalidad por dependencia, o bien si es una depresión enmascarada, cuyos síntomas pueden perturbar tanto al joven que trate de evadirse por la puerta falsa, tratando de aliviar su sentimiento de malestar con uso de drogas. Entonces, no sé si en este caso sea así, no me lo parece, me da la impresión de que sea un trastorno antisocial, pero obligadamente hay que descartar la depresión. Aquí tengo otro ejemplo, Sandy. Me diagnosticaron depresión severa crónica. Me recetaron medicamentos y terapia. Tengo una hija de 14 años que empieza a drogarse. Tiene depresión. Y otra vez, aconséjeme, ¿qué podemos hacer? ¿A dónde puedo ir? Mire, ¿sería un aquí caso semejante? Primero le quiero advertir que el diagnóstico de depresión crónica severa no existe. Esa terminología, que puede ser correcta para algunos no especialistas, porque crónico es que tiene más de 6 meses y severo pues es el grado de gravedad, los médicos psiquiatras le denominamos depresión mayor o episodio depresivo mayor, porque la enfermedad da por episodios. Hay episodios depresivos de la infancia, de la adolescencia, de la edad adulta, de la tercera edad, en fin, que pueden tener el apellido o el adjetivo que quieran, pero se llaman episodios depresivos, y en su caso pudiera ser un depresivo mayor, que su médico, el que sea, le llama grave. Y sí parece que sería el caso que señalábamos hace un ratito Patricia y yo, donde el uso o abuso de sustancias por parte de su hija, que puede tener la carga genética depresiva, ese sí corresponda a una depresión de la adolescencia que está manejando, entre comillas, la niña con uso de sustancias que le pueden aliviar, entre comillas, los síntomas de la depresión por unos minutos. Entonces, tanto usted como la niña deben consultar a un buen psiquiatra que sepa diagnosticar bien y quizá que sepa tratar bien, pero pudiera ser que la prioridad ahorita fuera la niña. Nunca más caminarás, nunca volverás a andar sola, pero podríamos traducirlo como nunca más volverás a estar sola. Y es de una película bastante depre, ¿eh?
de dos muchachas que están enamoradas y sus familias se oponen y llegan a la cárcel. Y es un drama, no. Criaturas celestiales. Con una de mis novias. Sí, perdón. Kate Winslet, no sé cómo se pronuncia Kate Winslet, la que sale en Titanic. Bueno, ¿esa es tu novia también? También, anda muy felicitada, ¿eh? Pero bueno, te refieres a la viejita, ¿verdad? Claro. ¿Cuál vieja? Ay, qué cosa. Bueno, mira, Nelly nos dice, tengo un hijo de 17 años. El año pasado estuvo en el Consejo Tutelar de Menores un mes, dice un mes y medio. El año pasado estuvo en el Tutelar de Menores un mes y medio. Saliendo de allí, lo llevamos a un centro de integración juvenil, pero él no avanza. Yo lo veo muy triste y creo que tiene depresión. Son muchos los problemas que tengo con mi hijo. Quisiera ayudarlo. Mire, señora, yo que puedo decir una experiencia personal como pues jefe de la sección médico-psicológica de los tribunales para menores, que se convirtieron después en Consejo Tutelar de Menores y hoy en Consejo de Menores, y además de que fui el primer coordinador general y después director general de lo que se llaman ahora Centros de Integración Juvenil, que se llamaron entonces Centros de Trabajo Juvenil, le digo que tendríamos que saber qué llevó a este chiquillo a un consejo de menores. Pero la salida no te deprime automáticamente. Yo he oído... No, la salida no, habrá sido la entrada. Este niño llega a una institución para menores por algún delito, donde pudo haber sido ingresado solamente si cometió alguna infracción, como se le llama en el Distrito Federal a aquellos delitos que se llaman así cuando son cometidos por adultos que son los mayores de 18 años y que en el caso de los menores de 18 años se llaman infracciones. Y tendríamos que saber por qué. Puede haber llegado por homicidio, puede haber llegado por robo, puede haber llegado por tráfico, puede haber llegado por muchas cosas. Entonces, primero, como psiquiatra de los centros de observación de los tribunales para menores, yo había hecho un estudio para saber por qué lo habían admitido. Ese estudio pasa a ser revisado por 3 consejeros, lo que se llamaba antes tribunal colegiado, que van a determinar qué se hace con este muchacho. Si estuvo un mes y medio, nada más estuvo para estudio. Los estudios que se practican son estudio médico, el estudio psicológico, el antropológico y el pedagógico. Y se agrega el estudio de trabajo social que viene a complementar este tipo de estudios. Si lo dejaron salir recomendando llegar a los centros de integración juvenil, que en mis tiempos era para farmacodependientes, ahora no sé para qué sean ni qué es lo que quieren integrar, pues debo suponer que el chico llegó por algo relacionado con drogas. Va mucho control, es lo que te iba a decir. Al Consejo Tutelar, y por eso lo mandaron al Centro de Integración Juvenil. No sé cómo funcionan los centros. Te llevan como... Ajá. Yo fui su director hasta 1972-73. No sé cómo funcionan ahora. Pero si ese tipo de asistencia terapéutica no le está dando resultado, es probable que sí se trate de un muchacho que además de sus trastornos de conducta tenga una depresión mayor. Doctor, sí había escuchado, y me gustaría un poco retomar esto, yo sí había escuchado en alguna ocasión que cuando, que las personas que ingresan, sobre todo ya sentenciados a la cárcel, entran en un periodo de depresión profunda. No sé si se ha visto. Y luego también había escuchado que saliendo, después de cumplir una condena, es probable que pudieran entrar en una depresión. Sí, desde luego. ¿Es verdad o no? Pero recordemos al psicópata, drogadicto y alcohólico de Mayito, que es uno de los paradigmas del medio artístico en México y sobre todo de Televisión Azteca, y el infeliz cínico pues ponía su carita deprimida así como alzando las cejas aquí mientras estuvo yo encerrado,
y la sujeta con la que parece compartir sus shows también ponía su cara de tristeza y saliendo a gritar y euforizarse, y ahora sí la hicimos y vamos, y con el dedo pulgar para arriba. Bueno, igual que lo hizo el otro psicópata, Otón Cortés, al salir de sí, doctor, de Almoloya. Pero espérame, pero la gran diferencia con estos personajes que citas es que tenían cámaras enfrente. Yo me refiero a aquel que sale sin ninguna cámara. Lo que quiero decirte es que el psicópata va a estar dentro de la prisión fingiendo que se deprime, y va a salir eufórico. El deprimido va a estar deprimido antes de llegar a la prisión, se va a deprimir dentro de la prisión y se va a deprimir fuera de la prisión. Y una persona común y corriente con cierto grado de salud mental que llega por lo que tú quieres y mandes, se va a deprimir en la prisión y se va a sentir bien de salir. Entonces, si él estuvo, se puede pensar, antes de deprimido y usando drogas, durante su estancia estuvo deprimido, aunque no haya usado drogas, y sale y está deprimido, pues el diagnóstico sería depresión mayor. Por supuesto, Mayín ni Otonzin tuvieron jamás depresión, son un par de psicópatas llenos de cinismo y sin sentimientos de culpa. Te decía un personaje muy muy querido, es una voz clásica del jazz, está en todas las antologías de jazz en el mundo, pero con una personalidad adictiva, de menos al alcohol y algún tipo de droga, heroína, no me acuerdo qué era. Sí, creo que heroína, ¿verdad? En 40s, 30s, 50s, todo esto. Y depresiva también. Sí. Canta precioso, pero la mujer, además con una estigmatización por su color de piel, era la estrella de la noche, pero entraba por la puerta de atrás, porque los negros no debían pasar por la puerta de los blancos. Y además llegaban y no encontraban ni siquiera en qué hotel parar. Muchas veces se quedaban en una gira, se quedaban en el autobús, porque no podían llegar a algún hotel, y porque además en los restaurantes tampoco se les prestaba atención. La vida muy difícil de la democracia perfecta, con la discriminación racial más brutal, que con un Ku Klux Klan en su corazón, ¿verdad? Ya permitiendo la existencia de ese tipo de cosas, de grupos. Y esto, bueno, cantando Blue Moon, que durante mi juventud fue una de mis piezas favoritas, y que yo la traducía como Luna Azul, y en realidad es Luna Triste. Luna Triste. De la misma manera que hay tristeza en otras lunas y en otros soles que iluminaron nuestros días de juventud, como Marilyn Monroe, que ojalá tuviéramos la canción aquella que le cantó a su amante, a John Kennedy. Y que yo creo que le debe haber costado la muerte, ¿no? Pues sí, Robert fue ahí a hablar con ella y se subió al helicóptero y moles, esa noche murió Marilyn. Pero estos íconos son el modelo prototípico de la depresión, y ahí está Lady Di también con su Prozac constante. Ernesto, pero fíjate que a mí sí me gustaría diferenciar esta parte. Billie Holiday, Marilyn, Lady Di y demás. Tu Lady Di, no te sé que te doy rapidísimo la posesión. Lupe Vélez. Tu Lady Di y tu Lupe Vélez. No, también otra depresiva, terrible. Yo te preguntaba hace rato si los deprimidos cometen suicidio combinando su estado de depresión con algún tipo de droga o alcohol. Esta muchachita preciosa que estuvo casada con Robert Wagner, con Natalie Wood. Ay, Natalie Wood, sí. También, ¿verdad? Que se murieron con sobredosis de drogas y alcohol. Oye, doctor, José Pedro pregunta, dice, doctor, ¿le podría dar consulta particular a mi hija, ya que tiene depresión? Y la verdad, es muy joven. Pienso que es muy joven para tener estos problemas. ¿Qué pasa con la depresión, doc? Pues creo que el señor piensa mal, seguramente por desinformación, no creo que por ignorancia. Y si existe la depresión en los niños, la depresión infantil, es más lógico por muchas circunstancias que aparezca la depresión en los adolescentes, de la cual hemos hablado mucho, hemos hecho programas especiales sobre esto. Y quiero decirle que si su hija realmente tiene depresión, la puede tener
a la edad que sea. Y le hablo de mi caso personal, como siempre. En la primera consulta que recibió mi niña, hoy de 26 años, fue a los 5, y precisamente porque había elementos para pensar que tiene una depresión de la infancia. Dice Ana, soy una jovencita problemática, tiene 21 años. Soy una jovencita problemática, pues ya a los 21 años ya no eres ni tan jovencita, chance y problemática. Una adulta problemática. Una adulta problemática. A los 16 años me violaron en la calle. Tengo depresión, me da por llorar sin motivo. Me desespero mucho, no sé qué hacer, no sé con quién acudir para que me ayude. Pues La violación, aquí la relación, doctor, es una joven violada a los 16 años, una violación, un abuso no resuelto, puede vincularse, relacionarse, tener algo que ver con la depresión. Sí, el abuso sexual en la infancia, en la juventud y a cualquier edad, consideramos los médicos, pues puede causar un duelo. Hay una pérdida severa, la pérdida de la seguridad, de la credibilidad en los niños, de la inocencia y de la confianza. Y bueno, es una agresión brutal que provoca un duelo que se complica muchas veces con depresión. Tal es así que hemos insistido un día y otro en llamar, como lo hacen en otros países, sobreviviente o superviviente de abuso sexual en la infancia a alguien así. Quiero pensar que hasta los 16 años esta muchacha quizá no había dado muestras de depresión, no lo sé, y que el gatillo disparador, el desencadenante de este episodio depresivo, pues es esa violación. Un duelo no resuelto, pregunta dónde irse a tratar, pero se habla a sí misma o dice de sí misma como una joven problemática. Quiero decirle que al principio de este programa señalamos dentro de los síntomas capitales de la depresión la baja autoestima, los autorreproches y los sentimientos de culpa exagerados. Y yo quiero pensar que es el calificarse o descalificarse, mejor dicho así, es porque usted tiene una depresión que le hace pensar que es basura. Quiero decirle que probablemente tenga usted una depresión o un duelo complicado por depresión, por ser sobreviviente de abuso sexual en la infancia, y las instancias las hemos repetido en muchas ocasiones. SAMSAC, PAIFSAS. Instituto Mexicano de la Depresión. Bueno, para la ADIVAC, sí. ADIVAC también, PAIFSAS, ADIVAC. COVAC trabaja algo, cada vez menos. Y nuestra amiga María José Farías, que ya te debe odiar, seguro. Me debe mandar un refresco de limón. Porque que ya no puede con tanto. A ver, doctor. Mira. Bueno, sí puede, pero no tiene tiempo para poder con tanto. Rosario, estas son muy parecidas. Rosario, y nos llevan a un mito. Rosario, ¿me puede repetir el nombre del medicamento para la depresión que no cause adicción, por favor? Y luego Adriana. Desde que tenía 7 años, tengo episodios depresivos. Hoy tiene 30 años Adriana, pero desde los 7 años tiene episodios depresivos y hace un mes me fui a atender. Me dieron medicamentos, pero no se los quiere tomar porque tiene miedo de volverse adicta. Depresión y adicción, doctor. Mire, la primera radioescucha, yo quiero decirle que en la vida hemos mencionado que los medicamentos antidepresivos causen adicción. Entonces no sé de dónde saca el hecho de que digamos cuál es el que no causa. Yo creo que quizá por aquella referencia que se ha hecho en algún momento al Tafil. Bueno, pero el Tafil no es antidepresivo, el Tafil es un ansiolítico que causa una gran adicción, pero no es antidepresivo. Los idiotas, los imbéciles y los ignorantes la recetan. No sé para qué en la depresión, si como coadyuvante, no tengo la menor idea. Pero hemos repetidamente señalado que el Lexotan, el Alción, el Tafil, que son nombres comerciales, el Rohypnol, pues son medicamentos altamente adictivos, pero que en su vida nadie ha afirmado que sean antidepresivos. Son ansiolíticos, son depresores del sistema nervioso, complican la depresión y son adictivos. Pero nunca de los nunca hemos dicho que un antidepresivo sea adictivo. Primero, que le quede claro. Y pues esto le puede servir de punto de referencia a la segunda vez que escuchamos. Exactamente. Fíjate, aquí hay otra pregunta muy interesante de don César Molina. Ernesto, doctor, ¿existe una depresión llamada exógena y otra endógena?
¿La depresión puede venir como consecuencia de un daño cerebral por no respirar al nacer? Estas sí son preguntas especializadas. Y la agorafobia y los ataques de pánico, ¿se solucionan al darle tratamiento al episodio depresivo? Muy bien. Súper especializadas preguntas. Y muy interesantes. La primera de ellas es absolutamente correcta y es la denominación clínica que usamos en el mundo hasta hace algunos años, hasta 1996 más o menos, y que era la más correcta a partir de la bioquímica de la depresión, de la genética de la depresión. Exógeno es lo que viene de fuera. Endógeno es lo que se genera de dentro de nuestro organismo. Así como endodoncia quiere decir dentro del diente, endógeno quiere decir que se genera dentro de nosotros. Hasta hace pocos años, repito, esta era la clasificación más correcta, y por una razón o por varias que son muy simples de entender. Aquellos seres humanos que sin motivo o razón aparente, estando todas sus cosas bien en la vida, presentaban episodios depresivos, y el médico se preguntaba e interrogaba ¿qué disparó esta depresión? Y no encontraban razón alguna. Bueno, llegaba a la conclusión de que existía un trastorno endógeno, de dentro de, que era el responsable, ese trastorno bioquímico determinado genéticamente, de episodios depresivos que iban apareciendo según algunas circunstancias del sujeto y que a veces dependían incluso de ciclos cronológicos, en la infancia, la adolescencia, la adultez, la menopausia, etcétera. Y se le llamaban así episodios depresivos de la menopausia o de la adolescencia, etcétera, o depresión del adolescente o depresión del adulto o depresión del jubilado. Pero la característica era eso, no había razón interior o exterior para que ese paciente presentara los cuadros depresivos, aunque hubiera podido haber un gatillo disparador. En la depresión exógena, que también se llamaba depresión reactiva, es decir, una depresión como reacción a una pérdida o a una enfermedad o al uso de sustancias, entonces venía de fuera, era una reacción a algo y se le llamaba depresión exógena, ahora se llama duelo. Vamos a las siguientes preguntas después de esta pausa. Muchos médicos, y esto incluso el DSM-4 lo trae, hablan de depresión reactiva todavía, o depresión secundaria A, cuando es una depresión secundaria a una enfermedad. Por ejemplo, una persona sana mentalmente que tenga un infarto, o que presente una enfermedad crónica, o que haya sufrido un accidente y haya perdido, por ejemplo, una pierna, en fin. Es obvio y es natural que se deprima, pero esa depresión es reactiva, es secundaria a ese evento, a esa patología, a esa enfermedad. Una persona que haya usado sustancias antihipertensoras derivadas de la ragolfia, como lo decíamos al principio, y que están indicadas por un médico, y presente depresión, pues, es una depresión secundaria al uso de derivados de la ragolfia, al uso de la reserpina. Una persona que esté siendo tratada, por ejemplo, por un hipertiroidismo y que sus cifras hayan descendido y esté en una fase hipotiroidea, tiene una depresión secundaria al tratamiento por hipertiroidismo. Eso es una pregunta. Una persona que use depresores como el Tafil, como el Alción, como el Rohypnol, como el Lexotan, como el Valium, y sobre todo a dosis elevadas, tarde o temprano va a tener una depresión reactiva a depresores del sistema nervioso. Son exógenas, vienen de fuera. Entonces, esa clasificación es correcta. Lo sigue siendo, pero para fines estadísticos los médicos tienen que apegarse a lo que dice el DSM-4, que habla de depresión mayor. Usted le puede agregar secundaria al abuso de sustancias, secundaria a la pérdida de la salud, secundaria a lo que quiera. Entonces, eso es lo que ha cambiado. Pero si se habla de depresión exógena y endógena, está bien,
La segunda pregunta de usted. La segunda es si puede venir como consecuencia de un daño cerebral por no respirar al nacer. No, el daño cerebral mínimo o máximo podrá causar muchos síntomas, dentro de los cuales también habrá cambios del estado de ánimo, pero no es igual daño cerebral a depresión. Hay muchos muchachos con con daño cerebral, por ejemplo, los niños con hiperactividad y trastorno por déficit de atención y no están deprimidos. Okay. Hay niños con parálisis cerebral infantil, con un daño severísimo y no están deprimidos. Cuando la lógica nos diría que deberían serlo. Entonces, sí puede coincidir la depresión con un daño cerebral, pero no, como regla, el paciente que nace con hipoxia o anoxia tiene depresión, eso no. La agorafobia y los ataques de pánico se solucionan con tratamiento al episodio depresivo. Mire, siempre y cuando, y es lo que observamos, el trastorno por angustia con agorafobia, o lo que se llama ahora crisis de angustia o panic attack con agorafobia, sean una complicación de la depresión, el panic attack, el ataque de pánico o de angustia y la agorafobia se disminuyen o se solucionan, solucionando la depresión, que es el origen de. Pero hay muchas personas que pueden presentar ataques de pánico y agorafobia y no tener depresión, y requieren también un tratamiento. Repito, si usted tiene depresión y una complicación es el trastorno por angustia o panic attack más agorafobia, si le curamos la depresión, los ataques de pánico desaparecen. Y fíjate que yo todavía tengo una versión, felicidades Enrique por este hallazgo, otra versión en donde todavía ella grita, everybody, órale, todos. Y empieza la orquesta a cantar el Happy Birthday. Claro, el chiste le costó la vida, ¿verdad? Fue de las últimas cosas que hizo. Todavía se veía muy bien, cuando menos con ese vestido que llevó ese día, estaba espléndida. Y pues... Pero estaba realmente pasada, ¿no? Robert Kennedy le fue a avisar que la iban a matar probablemente. O que se mataba si no la mataban. Versiones que circulan por ahí y que nos hablan de una mujer extraordinaria, un símbolo sexual en su época y en la actual, pero que vivió con una gran depresión. Creemos que en principio una depresión de las llamadas endógenas, que la obligó a ir por años con su psiquiatra. Le recetaron barbitúricos, en aquella época no había mucho. Eso era lo que había, exactamente. No había mucho arsenal terapéutico, bebió, parece ser que la indujeron al mundo de las drogas, sus amigos de la mafia, y no dudo que los Kennedy, que hay que recordar que eran hijos de uno de los mayores, si no el mayor industrial del whisky clandestino durante la ley seca, porque por eso se hizo rico Joe Kennedy, el padre de los Kennedy, como traficante, como contrabandista de bebidas alcohólicas, y pues terminó en algo que llaman suicidio y que muchos creemos que fue asesinato inducido. Bueno, o suicidio inducido, que es una forma de asesinato. Ajá. Doctor, hace rato, antes del paréntesis sexy que tuvimos, estábamos hablando del asunto del hipertiroidismo, mencionaste su relación con la depresión, y la llamada de Juana González desde Catepec era justamente en ese sentido. ¿El hipertiroidismo tiene alguna relación con la depresión o con los sentimientos de depresión? No, desde luego que no. ¿No se vincula con lo que estabas hablando hace rato? El hipertiroidismo, no. En el hipertiroidismo hay una, valga la expresión y la redundancia, una hiperactividad metabólica que hace que el que sufre de un trastorno de esta naturaleza pues presente hiperactividad, delgadez, temblor en las manos, cuadros diarreicos, piel seca y en ocasiones incluso la protrusión, la salida de los ojos de las cuencas. Ajá, sí. Y los globos oculares, así se llaman exoftalmos o exoftalmía por hipertiroidismo. Y en lo que existe una semejanza clínica en cuanto a los signos externos,
es en el hipotiroidismo. En el contrario al hipertiroidismo, en el hipotiroidismo la baja del metabolismo hace que se semeje a algún cuadro de depresión o de fatiga crónica, pero precisamente aquí es donde más pueden ocurrir fenómenos visibles como el aumento de peso, sin que necesariamente la persona con hipotiroidismo coma más. En cambio, en el enfermo deprimido, esa pudiera ser una de las formas clínicas de diferenciar el trastorno alimentario, que constituye el síntoma número 1 de la depresión. Cuando es comer en exceso, la consecuencia es subir de peso. Cuando es dejar de comer por pérdida de apetito, la consecuencia es bajar de peso. Pero en el hipotiroidismo se sube de peso sin comer mucho. Eso es. ¿Por qué? Porque el metabolismo está muy lento. Esa sería la diferenciación clínica. Y desde luego otros elementos, los trastornos del sueño no existen en el hipotiroidismo, la pérdida de interés por lo que antes disfrutábamos tampoco existe, aunque puede existir la falta de energía, el sentimiento depresivo y quizá la lentificación de pensamiento. Doctor, más preguntas sobre depresión. Rosenda Vargas, desde Querétaro, envía felicitación y pregunta, ¿qué es la depresión ansiosa? ¿Existe, doctor? Es un término que se usó en la década de los 70s y quizá anteriormente, donde se hablaba de una depresión que podía existir, vamos a decirlo así, pura, y una depresión complicada con el síntoma ansiedad. Como se podrán haber percatado al principio del programa, cuando mencionábamos los síntomas básicos de la depresión, no hablamos nunca de angustia o de ansiedad, excepto como una complicación cuando hablamos del trastorno de angustia. Entonces, cuando este binomio depresión-ansiedad coexistía o coexiste, le llaman todavía algunos que estudiaron psiquiatría o que estudiaron medicina general hace 30 y tantos años, le siguen llamando depresión ansiosa. No es más que un episodio de depresión mayor con un componente agregado de ansiedad. Doctor, otra pregunta de Gladys Ontiveros. Soy una mujer muy depresiva, dice ella, aunque en este momento no estoy pasando por una etapa depresiva, pero siento como si me dieran descargas eléctricas en mi cabeza. Bueno, lo que no está bien no son etapas depresivas, se llaman episodios depresivos, hay que insistirlo, aunque desde luego el significado es exactamente el mismo y se comprende. La depresión tiene complicaciones físicas o síntomas físicos que nos avisan la probabilidad de la existencia de una depresión mayor en un enfermo cuyos síntomas son predominantemente físicos y que puede haber acudido a infinidad de especialistas de lo que ustedes quieran y manden, ahorita vamos a hablar de eso, hablando de sus síntomas físicos, ignorando que los produce la depresión. Uno de los síntomas físicos, si no el más frecuente de la depresión, es el dolor de cabeza. No, para allá voy, y qué bueno que retomas el espacio anterior. Y yo decía que el síntoma más frecuente, o quizá el más frecuente, de los síntomas físicos que ocultan una depresión es el dolor de cabeza. Sin embargo, y lo decíamos también anteriormente, nada hay tan complicado para un médico, para un clínico, que hacer la semiología, es decir, el estudio de las características de un dolor de cabeza, porque cada ser humano que lo padece, o padece las formas diferentes de dolores de cabeza que hay, tiene también una muy personal forma de describirlo. El dolor de cabeza de la depresión se llama cefalea psicógena o cefalea tensional de la depresión. ¿Hay una manera de identificarla? Sí, si nos aprendemos o tratamos de entender el nombre correcto, el nombre médico, el nombre técnico del dolor de cabeza de la depresión. ¿Lo repites? Que se llama cefalea, viene de cefalea, cabeza. Cefalea muscular pericránea, peri alrededor de, constrictiva crónica. ¿Que siento que un músculo me aprieta la cabeza? Exactamente, fíjense, cefalea, dolor de cabeza. Bravo, Paloma. Muscular,
Ajá. La cabeza tiene músculos y tiene tendones que unen a los músculos del cráneo con los huesos del cráneo y del cuello. Entonces, cefalea muscular es de los músculos que están alrededor del cráneo, pericránea. Constrictiva es como si le apretara. Constreñir quiere decir apretar. Es decir, como sentir un casco de acero alrededor de la cabeza que nos los van apretando, como en el potro, ese instrumento de tortura que... Y es crónico, es decir, es un dolor de cabeza que tiene mucho tiempo. Yo podía agregar a ese nombre técnico, cefalea constrictiva muscular pericránea crónica, otro. Es un dolor de cabeza con el cual el paciente vive todo el día, se acuesta con el dolor de cabeza y se levanta con el dolor de cabeza. Loco, caray. Y otra característica sumamente importante, es un dolor de cabeza que no cede, que no se quita con los analgésicos. Entonces usted puede tomar aspirinas, o puede tomar paracetamol, o puede tomar Dolac, lo que quiera y mande, el dolor de cabeza no se le quita. Incluso si usted en la desesperación por aliviar ese dolor de cabeza toma medicamentos que sean relajantes musculares, lo cual en principio sería una idea correcta de algún médico poco conocedor de la enfermedad, pues se va a deprimir más, porque los relajantes musculares son depresores del sistema nervioso. Entonces un medicamento, es un padecimiento tan específico, tan diferente a la migraña común, a la migraña mixta, a otras formas de migraña, a las cefaleas vasculares, a la neuralgia de trigemino, etcétera. Es un dolor de cabeza tan distinto a todos los otros que se logra identificar plenamente, y por lo tanto se puede curar perfectamente bien, pero con antidepresivos. Cuando la depresión desaparece, el dolor de cabeza se quita, mientras no. Entonces, este tipo de enfermos, imagínense la cantidad de médicos que ven, van al médico familiar, van al médico general, después van con el neurólogo, van con el reumatólogo, van con el homeópata, van con el de los cuarzos, van con el naturista, y así van. Les pueden decir que son dolores de cabeza por lo que quieran y manden, hasta que un médico los consulta siendo especialista en psiquiatría y le dice, bueno, pues eso es una cefalea tensional de la depresión, consecuentemente lo que tenemos que tratar es el origen, y el origen se llama depresión. Es muy importante, ya que nos acercamos a la recta final del programa. Al principio diste los síntomas y has estado dando una serie de características en cada una de las preguntas que has respondido. Pero para aquellas personas que viven estos episodios depresivos, ¿es posible encontrar síntomas? ¿De qué manera se hace realidad esto que comentamos con mucha frecuencia? Conocer tu cuerpo es poderlo atender, oírlo para darle el auxilio que necesita. Pienso en la depresión. Por ejemplo, otro de los dolores crónicos de la depresión que nos puede ayudar a diagnosticarla. Ajá. O a saber que ahí viene, ¿no? Sí. Ajá. Es una enfermedad llamada fibromiositis o fibromialgias o fibromialgia, que puede ser también por estrés, pero que la hemos encontrado con una gran frecuencia en la depresión. Hace muchos años se llamaba reumatismo muscular. Recordemos que el reumatismo, en el término descriptivo, es una inflamación de las articulaciones, es decir, de hueso con hueso. Uh-huh. Y los elementos, los tejidos que están entre un hueso y otro hueso, en una articulación, en una coyuntura. Y sucede que a veces nos señalan, por ejemplo, la mitad del brazo, o un muslo, o el antebrazo, y nos dicen, ay, doctores, que me dijeron que tengo reumas porque ya no aguanto y tengo unos reumatismos. Y se señalan y se tocan el hombro, o se tocan el músculo trapecio que viene a unir
el cuello, la base del cráneo y el hombro. Es que aquí en el hombro, mire, me duele muchísimo y me han dicho que es reumatismo. No, el reumatismo es en los huesos. Cuando afecta a los músculos, las fibras musculares, que producen una gran tensión crónica y dolorosa, a veces invalidante, incapacitante, eso es probablemente una fibromialgia o una fibromialgia secundaria a depresión, y que tampoco va a responder a los analgésicos ni a los medicamentos antiinflamatorios no esteroides, tampoco a los esteroides y a los relajantes musculares. Entonces usted va a circular con el internista, el médico general, el reumatólogo, el de los chochos y quien quiera, pero se le va a quitar, si el diagnóstico es correcto, con un antidepresivo. Usted puede ir, a veces con frecuencia, a consultar al dermatólogo porque presenta algunos problemas en la piel que los médicos llamamos neurodermatitis, y puede tener un vitiligo o puede tener algunas formas de neurodermatitis más conocidas, estas ronchitas que salen en el pliegue del codo o que salen en el pliegue de la rodilla, o quejarse de que su pelo se le ha adelgazado, se le ha hecho quebradizo o se le cae en abundancia sin tener usted una alopecia androgénica, ¿no? ¿No? Y es muy probable que esos síntomas estén ocultando una depresión mayor, aunque haya que diagnosticar o que excluir el diagnóstico, en este último caso también al hipotiroidismo. Y así hay infinidad de síntomas o de signos o de síndromes como el de la colitis espástica que pudieran estar ocultando una depresión. Oye, Ernesto, lo cierto es que cada quien tendrá que ir reconociendo el lenguaje de su cuerpo. Así es. No en todos los síntomas son iguales. Entonces hay que tener mucho cuidado y recordar lo que nos decía la psiquiatría clásica cuando se hablaba de depresión endógena. Le decían también depresión vital. ¿Por qué? Porque afectaba los ritmos vitales del organismo, que son el ritmo de comer, el ritmo de dormir y el ritmo o los ritmos que controlan la energía y la capacidad de un individuo para producir. Por eso se llamaban depresiones vitales, porque eran básicamente pues lo que nos hace sobrevivir. Si usted puede creerse sano, pero no come o come en exceso, pero no duerme o duerme en exceso, y no tiene energía, pues algo está sucediéndole, aunque no se sienta triste. Esto es lo más importante de todo. La mayor parte de las ocasiones la depresión no se presenta con tristeza, sino con falta de energía, con un sentimiento de cansancio crónico, con una falta de interés por hacer cosas que antes hacíamos sin ningún esfuerzo. Incluso el leer, o el trabajar, o el estudiar. Lo que te encanta, dejas de hacerlo, deja de gustarte. Lo dejan de hacer. Si notan además un insomnio que es específico, que es muchas veces el insomnio con despertar en la madrugada, o bien el insomnio más desconocido por el público, que se llama insomnio terminal, y que no es precisamente un insomnio como por falta de sueño, sino la sensación al levantarse por la mañana de que usted no durmió y no ha descansado, pues estamos hablando de una depresión mayor. Ernesto, nos vamos, se acabó este asunto con este payaso que lloraba. Il Pagliacci, de Verdi. Y esta es una de las formas que conocimos. Te diste un quien vive. Enrique te ponía la música y tú identificabas de qué ópera se trataba, ¿eh? Ahí se dieron un quien vive los dos. No, mis respetos para Enrique. ¿Verdad que lo que le pidamos de música, qué bárbaro? Y obviamente recordamos algunas, la poesía esta de Garrick y otras, hasta pinturas y grabados donde el payaso es un ser que sale a divertir a los demás y quizá con una profunda tristeza en el fondo. Pero la depresión es otra cosa. La depresión no
es la tristeza. Que quede claro. La tristeza es un estado de ánimo que usted y yo tenemos en el curso del día o de la semana o de nuestra vida, con o sin razón en ocasiones, pero que generalmente es pasajera, es transitoria, es intrascendente, es un estado de ánimo más y ya. Para los médicos, para los radioescuchas, para nosotros que tenemos una cierta vivencia y alguna información a este respecto, la depresión es algo mucho más complejo.